empezar a gobernar. El Edén no era todo para Adán, era un principio. Por eso la Biblia dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Él lo puso a gobernar sobre unas áreas para manifestarse más adelante en algo más grande. El Edén fue una puerta, una entrada al cielo. Él tenía acceso directo. Él entraba y salía porque él vivía en la gloria donde Dios se movía. Adán se movía. Donde Dios iba, él iba. Él tenía una autoridad y un dominio que él podía llamar las cosas que no eran como si fuesen, porque él estaba en la gloria de Dios. Él podía decretar: yo tengo ganas de esto, y automáticamente los peces le obedecían. ¿Por qué le obedecían? Porque él les puso nombre. Cuando usted habla con autoridad y con dominio, las cosas se tienen que manifestar. Cuando usted está en un lugar de dominio, lo que usted decrete, eso se tiene que manifestar. Es imposible que como un hombre, como mujer de Dios, que lo que usted hable no se manifieste. Ahora yo le pregunto: ¿qué ha estado usted hablando últimamente? Jacob, cuando sube a Betel, dice que él miró a Dios. Era una esencia del Edén. ¿Por qué le digo que el Edén era un comienzo? Solamente porque Dios nos puso en un dominio, en un territorio. Jacob, cuando sube a Betel, era una esencia del Edén. A un lucero, Lucifer, cuando fue desechado, Dios lo puso en un Edén. En Ezequiel dice: en Edén fuiste puesto, en el huerto de Dios. Entonces el Señor puso un Edén para Lucifer o lucero en aquel entonces, para que adorara. La posición y el dominio y la autoridad que tenía que ejercer Lucifer o lucero en aquel tiempo era la adoración, porque él fue criado. A él se le puso en el huerto del Edén, en el huerto de Dios, para abrir los cielos a través de su adoración. Por eso hay un Edén esperando por ti. Por eso hay un Edén donde tú tienes que tomar dominio, tú tienes que tomar la autoridad, porque Dios nos ha puesto. Hay gente que los puso para adorar, como a lucero en el huerto de Dios. A Adán lo puso para tomar dominio y autoridad sobre toda la tierra. A Jacob los puso en Betel para ver ángeles subir y ángeles bajar, para tomar autoridad. Y aún le cambia el nombre a Israel como príncipe, como hijo de Dios. Todos tenemos un Edén donde tenemos que gobernar. El problema es que no hemos entendido dónde Dios nos quiere llevar. No hemos entendido por qué estamos en esta tierra. Tenemos que entender por qué Dios nos dio la autoridad y por qué Dios nos dio el dominio. El mandato de Dios fue hacer su humanidad para que se fructificara, se multiplicara y llenara la tierra. Cuando el Señor le dice en Génesis 1:28: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Después le dice: juzgarla y señorear sobre los peces del mar, los aves del cielo y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Él nos llamó a tomar dominio y autoridad para la expansión y representación del reino de Dios. Yo quiero que entienda que el dominio es el nivel más alto del poder espiritual. No hay cosa más grande y más poderosa que tener dominio sobre las situaciones, sobre las cosas, sobre esta tierra. Cuando usted entiende el dominio y el poder del Señor que está sobre usted, usted va a gobernar. A usted se le va a hacer fácil multiplicarse y hacer millones en la empresa, porque usted sabe que usted está dominando en el área de las empresas, en el área ministerial, en el área del servicio. Pero usted tiene que entender, porque no hay poder más grande que el poder del dominio sobre el ámbito espiritual. ¿Me está entendiendo? El dominio es un poder territorial. Cuando el Señor lo pone a Adán sobre un dominio, Él lo estaba poniendo sobre un poder, sobre un territorio. ¿Para qué? Para que pudiera ensanchar, para que pudiera extenderse. Él lo puso a gobernar sobre una ciudad llamada, sobre un lugar llamado Edén, para que pudiera empezar a empoderarlo, a declarar, a desatar lo que había dentro de él. Ahora yo pregunto: ¿cuántos han sido llamados para el ministerio? ¿Cuántos han sido llamados para adorar a Dios? ¿Cuántos han sido llamados en el área de las finanzas, de las empresas? ¿Cuántos han sido llamados en el área de los servicios? Ese es un dominio, es un territorio que Dios está puesto para gobernar, para establecer, para ensanchar. No podemos gobernar un territorio
si no lo conocemos. Usted no puede hacer algo, manifestar algo que usted no conoce. Por eso el Señor hace todo y después a Adán le pone su imagen, le pone su semejanza, para hacerle entender que en el área que lo estaba poniendo era para que se multiplicara, era para que fructificara, para que la juzgara, para que señoreara, para que tuviera dominio. Diga conmigo: dominio. Yo tengo dominio. Yo tengo autoridad sobre todo lo que se me presente, sobre todo obstáculo. Yo tengo el poder, yo tengo el dominio y yo tengo la autoridad. Si usted no conoce el territorio, usted no puede dominar. Usted no puede llegar a un lugar donde usted nunca ha ido. Un ejemplo: si usted le digo váyase para el lado de California, si usted nunca ha ido, usted no va a saber dónde llegar. Pero si yo le digo vaya a California, y si usted ya ha pasado por ese lugar, usted ya conoce el territorio, no ocupa ni un GPS o un GPS, usted va a llegar porque usted conoce ese lugar. Es cuando usted empieza a pasar por ahí, empieza a tener dominio sobre la ciudad, sobre todos los lugares. ¿Me está entendiendo? Por eso el Señor le dijo que tome dominio y tome autoridad. Y si usted no conoce el dominio, si no conoce el territorio donde Dios lo puso, usted no puede gobernar sobre ese lugar. Por eso vemos gente que nos frustramos muchas veces en el área, en las finanzas nos frustramos porque no entendemos el territorio, no entendemos. Si usted no conoce algo, no puede tomar autoridad sobre ello. Dominio es la habilidad y capacidad de disponer de todo lo que te pertenece, de todo lo que te ha sido asignado, de todo lo que es tuyo. Todo eso es el dominio, lo que te pertenece. Tú tienes que tomar posición de ella. Nadie puede tener dominio de algo cuando no tiene la revelación que le pertenece. Si yo le digo a usted, este traje es de usted, usted va a venir y me lo va a arrancar porque yo le dije que era usted. Pero no es de usted, este es mío, yo sé que es mío. Y si yo tengo dominio sobre este traje porque yo lo agarré, me lo puse, porque yo entendía que esto me pertenecía a mí. ¿Me está entendiendo? Entonces, si usted no conoce algo que es para usted, usted no puede tener dominio sobre eso. Por eso el Señor nos habló y nos dijo a través de su palabra que se juzgara, que tomara dominio, que señoreara sobre toda la tierra. Usted, cuando conoce el dominio, cuando conoce la autoridad, usted toma posición de todo lo que a usted le pertenece. Eso es visión de reino. Conocer las revelaciones del reino, conocer la autoridad, conocer el dominio. Eso es la visión del reino. Eso es lo que Dios nos llamó a hacer. Génesis 2:15 dice: y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Cuando el Señor toma a Adán y lo pone en el huerto del Edén, primero le pide y le enseña y le dice dos cosas: para labrarla y para guardarla, para trabajarla y para cuidarla. En el reino de Dios hay prioridades. Cuando usted toma dominio, autoridad sobre el reino de Dios, también hay prioridades. La intención original de Dios para su gobierno fue la prioridad y fue el orden. El Señor le dijo: te voy a poner aquí, pero tú vas a gobernar sobre todo. Pero sobre todo vas a labrar, vas a trabajar, vas a cuidar el lugar que te ha puesto, vas a cuidar tu familia. Eso es autoridad y eso es dominio. Cuando Dios te pone a trabajar en un ambiente, cuando Dios te pone una familia, cuando Dios te pone unos hijos, te pone para trabajar, no físicamente, sino formarles el carácter, prepararlo, formarlo, tomar el dominio sobre ellos, cuidar tu hogar. Una de las cosas que Adán falló, y vamos a aprender un poco más adelante, en las prioridades que Dios tenía para él. El Señor lo puso a gobernar y le dio una prioridad: labrar la tierra y cuidarla. Cuida tu hogar, cuida tu Edén, cuida tu Eva, cuida tus hijos. Cuando usted gobierna en el lugar de territorio, automáticamente, cuando usted no puede gobernar, automáticamente usted está renunciando a la autoridad. Cuando usted no gobierna en el lugar donde Dios lo puso, automáticamente está renunciando a la autoridad. Y cuando usted pierde la autoridad, pierde el derecho de gobernar sobre lo establecido. ¿Está entendiendo? Cuando usted no gobierna sobre el lugar donde Dios lo puso, automáticamente pierde la autoridad. Y cuando usted pierde la autoridad, pierde el gobierno sobre el lugar donde Dios lo estableció.
¿Por qué digo esto? Porque hay muchos hogares destruidos. Porque hay destruidos porque el hombre no ha tomado la posición que le pertenece. No ha podido labrar y cuidar el lugar que Dios lo puso. Dios nos dio autoridad y Dios nos dio dominio para gobernar. Sobre todo, el diablo no puede tocar tu casa. El diablo no puede tocar tu familia. Nadie puede tocarla porque Dios te ha dado dominio y Dios te ha dado autoridad. Cuando usted cuida el gobierno, el lugar donde Dios lo estableció, automáticamente usted es arrancado de ese gobierno, de esa autoridad. Por eso el diablo empieza a establecer lo que él está estableciendo, porque usted ha pedido y usted ha retrocedido a donde Dios le puso. Bendito Dios. La Biblia dice que el hombre es la cabeza. Y si el hombre es la cabeza, la autoridad sobre todo su hogar, y es el que debe buscar la dirección de Dios, es el que debe de guiar a la familia, ejercer liderazgo, enseñar, entrenar y guiar a sus hijos. Ese es el hombre de dominio, ese es el hombre de la autoridad, ese es el hombre que señorea, que tiene dominio sobre todas las ensanchas del diablo. Por eso Adán fue echado del huerto del Edén por no gobernar lo que tenía. Dejó sus prioridades, dejó lo primero, labrar y cuidar el huerto. Pero Jesús nos enseña todo lo contrario. Jesús predicó, enseñó, sanó, ejerció liderazgo y trajo orden. Estableció el reino de Dios donde quiera que él iba. Donde quiera que Jesús se movía, él establecía su orden, establecía su reino. Era imposible que donde Jesús pasaba la gente fuera igual. Era imposible que donde Jesús se movía las cosas eran igual, porque él traía orden. Él enseñaba, él sanaba, él libertaba y él establecía su reino. Por eso él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Por eso Juan y Pedro, cuando dice el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y convertíos, lo que él estaba diciendo, arrepentíos, cambien su manera de pensar primeramente, y convertíos, vuelvan al orden original por cuanto fueron criados. Y aquí fuimos criados a tomar dominio y a tomar autoridad. Y la gente se equivoca cuando dice arrepentíos y convertíos. Creemos que puro llorar estamos entrando en un arrepentimiento. El llanto no va a cambiar mi manera de pensar. El llanto no va a cambiar mi manera de hablar. Lo que va a cambiar mi manera de pensar es arrepentirme de corazón completamente, volver al Señor, convertirme completamente y tomar la autoridad como en el principio, la autoridad y el dominio, la imagen y semejanza que Dios puso en nosotros. Génesis 1:28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos. El Señor dice en su palabra sojuzgar. Cuando el Señor está hablando de sojuzgar, la palabra sojuzgar es kabach, que significa pisotear, conquistar, subyugar, atar, forzar y mantener debajo y traer bajo sujeción. Cuando él habla de señorear, está hablando de la palabra radá, que significa pisotear, sojuzgar, venir a tener dominio, prevalecer en contra de reinar, aplicar la ley, gobernar o dominar. Eso es la palabra sojuzgar, esa es la palabra señorear. Muchas veces Dios nos va a pedir que hagamos las cosas y las cosas no van a salir como nosotros creemos, pero tenemos que tomarlas por la fuerza. Tenemos que tomar dominio por lo que el Señor nos mandó. Por eso yo profetizo en esta tarde y te digo: toma tu posición de gobierno. Toma tu posición de autoridad, tómala por la fuerza. Toma tu negocio por la fuerza, toma tu familia por la fuerza. Dios te dice: toma todo lo que yo he puesto en tus manos. Toma el terreno, toma el dominio, toma la autoridad que desde el principio te llamé a tomarlo. Es tiempo de retomar lo que Dios te dijo. Es tiempo de tomar la posición de dominar en el ámbito del área donde Dios te puso. Dice el Señor: tómalo por la fuerza. Habrá alguien que está escuchando: tómalo por la fuerza. Que el diablo te quitó, tómalo por la fuerza. Que te quitó tu casa, tómala por la fuerza. Sojuzgar, señorear, tomar algo por la fuerza, estar sobre algo, tomar dominio, tomar autoridad sobre algo o alguien. Toma todo lo que Dios te ha dado. Cuando nosotros no gobernamos, automáticamente estamos renunciando a la autoridad.
Estamos renunciando al gobierno, a lo que Dios nos puso. Por eso es bien importante como hombres y mujeres de Dios tomar el dominio y tomar la autoridad. Tomar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y muchas veces usted no le va a poder decir al diablo, diablo, por favor dámelo. Usted tiene que tomarlo por la fuerza, porque eso no le pertenece a él, le pertenece a usted. Pero usted tiene que aplicar la autoridad. Usted tiene que aplicar el dominio para poder tomar la posición que el Señor quiere que tome. Cuando el Señor habla de señorear y de tomar el dominio, le estaba diciendo a Adán en pocas palabras, y el Señor le está diciendo en esta tarde: no será fácil. Va a haber momentos que tú vas a tener que pelear, va a haber momentos que tú vas a tener que arrebatar, va a haber momentos que tú vas a tener que luchar, pero no te preocupes, porque yo te di la autoridad. Yo te puse un ADN dentro de ti para señorear, para gobernar, para arrebatarle todo lo que el diablo te ha quitado. Pero tú tienes que luchar por la fuerza, tú tienes que pararte firme muchas veces. Por eso la Biblia dice: está firme y el diablo huirá de nosotros. No dijo corra, salga corriendo, sino dijo pararte firme. Usa la autoridad, usa la resistencia. Una de las llaves que el diablo usó para Eva y para Adán fue la persistencia, porque no fue la primera vez que él vino a decirle del fruto que probara del árbol de la vida, o el árbol del conocimiento del bien y del mal. La persona que le falla a Dios no le falla la primera. El diablo persistió y insistió tanto que la autoridad se fue perdida de Adán, que él decayó. Si Adán ha usado la autoridad en el lugar donde Dios lo había puesto, él echa fuera del huerto a Satanás. Pero él se dejó invadir por la mujer, se dejó seducir por la serpiente, que él fue parte y le entrega el reino que Dios le había entregado al principio. ¿Por qué? Porque la persistencia es bien importante. La persistencia la usó la serpiente. Por eso estuvo peleando, estuvo insistiendo a Eva hasta que se dio. Hay cosas que no se te van a ser entregadas hasta que tú persistas. Hay cosas que no vas a poder tomar dominio hasta que tú pelees. Hay negocios que se han quebrado, pero dice el Señor: persiste, porque el que viene será mejor que el que tuviste. Hay cosas que tus hijos no han podido hacer, pero el Señor te dice: persiste, porque hay cosas que se te van a entregar si tú sigues persistiendo. La persistencia es parte del dominio y de la autoridad. Adán tenía la autoridad para decirle a la serpiente: te me vas del huerto, pero él perdió la autoridad de gobierno, porque se fue seduciendo, se dejó seducir tanto que le entrega la autoridad. Hay gente que tiene que tomar la autoridad en esta noche. Hay gente que tiene que tomar el dominio donde Dios lo plantó desde el principio. Gente con negocios, gente con ministerio, gente con el don de servicio, pero han retrocedido porque han escuchado la voz de la serpiente. ¿Qué es lo que Dios te entregó en tus manos? ¿Qué es lo que Dios te dijo cuando te llamó? ¿Qué es lo que Dios te dijo cuando tú te convertiste a Cristo? ¿Qué es lo que Él te dijo? ¿Y qué le dijiste tú cuando tú te entregaste a Él por completo? Yo quiero que entiendas algo. Ya casi voy terminando. Cuando usted está bajo dominio y autoridad, todo lo que declare usted traerá a la luz.